ahí nosotros lo que podemos, podemos decir, por ejemplo, que es el tipo. Y así está en 76, en 86 ya tengo el check. Este de aquí creo que también es texto. Con estos pequeños cambios que estoy haciendo me va a generar la base de datos. Aquí, por ejemplo, como la cédula quiero que sea, o sea, que no se repita, puedo hacerlo así. No me acuerdo cuál es predeterminado. Creo que predeterminado es falso. Imagino. La columna. Esto de aquí sería en el caso de que yo quiero que se autogenere. Simplemente le pongo que es generado, puede ser a partir de un UUID o puede ser autoincremental. Ahí me dice la estrategia que yo quiero utilizar, autoincremental o UUID. Entonces, o sea, de ahí depende, si ustedes quieren que se genere de forma numérica como en prima, lo pueden hacer. El UUID sería una estructura que en teoría es mucho mejor para estos casos, que le generaría un código único. Y ahí no sé si todavía, creo que todavía hay errores ahí. Sí, todavía va a haber error. Bueno, no, ahorita me está dando error porque según que está mal definido la credencial. Para el siguiente ejemplo que vamos a hacer, ese ya vamos a ubicar esas credenciales en el archivo del documento. Porque no se recomienda hacerlo como le estoy ubicando directamente, pero como es el primer ejemplo, lo estoy haciendo así. Me faltó la T. Y ahí por lo menos ya no hay. Sí, hasta ahí lo que está, bueno, hemos conectado, en teoría está funcional. Ahora sí tenemos que trabajar, digamos, la entidad. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es instalar la parte de las validaciones. ¿Por qué necesitamos instalar la parte de las validaciones? Porque el siguiente paso, el primero es esto, la entidad. Definir la entidad, que esta entidad es la que se convierte en la tabla en la base de datos. Esto lo podríamos hacer en dos partes, por si acaso. O sea, se podría hacer aquí, como les decía, puro sin PyORM y otra capa donde esté contenido. Como son módulos, en los módulos reitero, no se puede hacer como quiera. Hay que romper ahí la regla y lo estamos haciendo directamente las dos cosas. En la misma estamos creando la entidad para la base de datos y ahí mismo estamos también creando la entidad que es la que va a pasar entre capas.
Pero el siguiente, ¿qué sería? El siguiente que viene sería crear o definir la parte de los DTO. Pero para los DTO tenemos que manejar la parte de la validación. Les decía la otra vez que no vamos a hacer las validaciones manuales, porque para el ejemplo que hicimos en empresa, se dieron cuenta, porque todo estaba ahí, teníamos que hacer condicionales, teníamos que hacer funciones. Entonces obviamente hay una forma de hacerlo, y aquí hay que buscar una librería específica para eso. En este caso es ya ahí está, la de cada valor. Esa librería, por si acaso, realmente la pueden utilizar con Next o con otras frameworks. Inclusive con el mismo Express se puede instalar y se puede trabajar. Para mí es bastante eficiente en lo que se requiere. Sería copiar esto, instalar. Listo. Ahí, por ejemplo, ya con eso va suficiente. Ya podríamos aplicar las validaciones acá, excepto que me parece que es en el acto. No, perdón, después. Aquí también tenemos que habilitar esas validaciones. Como global pipe. Tenemos que habilitar esas validaciones. O sea, si no habilitamos esa parte, realmente no funciona. Las validaciones se dan, pero no van a mostrar ningún mensaje, no van a funcionar. Para la recepción, porque no está. ¿Quién lo ve? Listo. Entonces, aquí lo que va a hacer con esta configuración, me confirma. Muñeco. La Bruce. Ah, Bruce. La docente Bruce. Ya está. Dígale que deje el otro curso. Sí, ella dile que deje el otro curso, normal. Ahí estábamos haciendo la validación, instalando lo necesario para poder validar. Entonces, instalamos la validator y eso fue todo. Y bueno, aquí esta sería la línea también que voy a agregar, que es la que acabamos de agregar. Y eso sería todo, porque ahí ya la validación hay que hacerla en el leteo. Ahorita vamos a hacer la validación en el leteo. Que conecte el internet. Ahí sí podemos pasar a estructurar el leteo. Volvemos a definir los atributos, el nombre y la cédula. La diferencia acá sería que el DTO recuerda para qué. El DTO es para hacer la validación. En tal caso, aquí hay un update y un create. Acá lo chévere es que no hay que hacer el update. El update
sea, automáticamente ya hace lo que nosotros hicimos la otra vez, que comenzar a hacer preguntas, que era, como sabemos que el update es opcional, todos los atributos, teníamos que estar haciendo preguntas de que si alguien envió algo, ahí lo validamos, ¿de acuerdo? Entonces acá no hay que hacer nada. Acá automáticamente ya el update ya se basa en el create y hace que todo sea opcional. Entonces no hay que hacer nada más. Lo que sí en el create hay que comenzar a agregar ya la validación. Por ejemplo, digamos, esto lo podemos agregar en todas. Entonces, si alguien envía un dato que no sea cadena, pues vamos a tener una sección. Vamos a ver qué más. En el caso del ID, se ubica esta parte, que sea opcional. ¿Sí? Porque debe crear, es para crear, entonces el ID va a ser opcional. En el caso de la cédula, podemos configurar, por ejemplo, un tamaño mínimo. Aquí está mal escrito. Ahí está el tamaño mínimo, o sea, si alguien escribe algo menos de 10 dígitos, ¿qué más? Estoy cometiendo errores en la escritura. Listo, esa será la validación necesaria en el caso de la cédula. Sea cadena, que mínimo tenga 10 caracteres, que no alguien envíe algo vacío, etc. Igual podemos poner nombre, no sé si poner igual mucho texto, porque es que quiero hacer pruebas, ¿no? Entonces en las pruebas a veces uno quiere enviar cualquier cosa. Mejor lo dejo como más pequeño. Ustedes tienen la idea, pero más bien para yo probarlo, no antes de probarlo, no tener que poner todo ese montón de caracteres. Y eso sería lo necesario para el leteo. Eso es todo lo que necesito yo para el leteo. O sea, ahí ustedes pueden revisar en Java Director todas las variaciones que necesiten, si es numérico, si el tamaño máximo, el tamaño mínimo, o sea, todo eso está definido, estructurado. Entonces, el update, reitero, eso no hay que cambiar. De ahí que seguiría, de ahí seguiría ya el siguiente paso. ¿Cuál sería? Tenemos las entidades, tenemos el ETO, el siguiente paso sería el server. El server vamos a tener que cambiar algunas cosas porque desde que vemos los ID están como numéricos y nosotros lo ubicamos como un individuo ID, entonces el individuo ID es cadena. Entonces esto de aquí vamos a hacer cadena. Y ahí imagino que el controlador ya va al error por eso. El controlador lo único que tendríamos que cambiar es quitarle ese signo más. Porque el signo más lo que hace es la conversión del número, de letra a número. Es una forma de convertir de manera más rápida un carácter a un número. Listo, entonces ahí tenemos el servicio. Lo primero que hacemos en el servicio es crear un constructor. ¿Por qué creamos un constructor? Porque necesitamos inyectar. ¿Qué vamos a inyectar? Un repositorio a partir de las entidades que definimos con el diagrama. Necesitamos un constructor y ese constructor es en el cual tenemos que, como está ahí, ¿no? ¿Dónde sacó eso? Vamos a ver.
caso el nombre del repositorio, y aquí tenemos que es inyectable. Ay, aquí no son. Tenemos que importar el ciudadano, creo que le pusimos ciudadano, ¿no? A la entidad. Sí. Y el repositorio tampoco está importado. Eso sería. Entonces necesitamos importar el repositorio de la entidad ciudadana. O sea, eso se crea automáticamente. Al crear el elemento de la entidad, se define o se crea el repositorio. Y aquí nosotros estamos indicando que este repositorio estamos aplicando el concepto de la inyección de dependencia. Y aquí además ya lo que tenemos que hacer es aplicar ese repositorio en cada uno de los métodos del servicio. El controlador ni lo vamos a tocar, creo yo, porque estaría correcto, básicamente. En el servicio, vamos a ver si aplicamos, por ejemplo, el de consulta general. Tenemos que llamar este ciudadano repositorio aquí. Listo. Aquí, por ejemplo, creo que deberíamos definir todo eso de forma sincrónica, y también lo pueden trabajar como promesa, pero creo que ahí es más práctico hacerlo. Aquí creo que va a salir error todavía. Sí. Ya, como nosotros estamos inyectando un repositorio, aquí nosotros podemos inyectar por si acaso un repositorio que está en nuestro módulo o un repositorio que esté en un módulo externo. Por ejemplo, ustedes tienen 3 entidades y van a crear algo en la entidad transaccional. Van a requerir igual acceso, digamos que está en el módulo transaccional, y van a requerir acceso a los módulos de las entidades maestras. Entonces, deberíamos siempre revisar esta parte de los módulos. En todos los módulos que vayamos a crear tenemos que definir, como les decía yo, los imports y los exports. ¿Sí? O sea, todo lo que nosotros vamos a requerir y todo lo que vamos a exportar. Por eso está dando error, porque a pesar de que estoy en el mismo módulo, tengo que indicar que voy a necesitar el TigerM como tal. Estaba bonito lo que me estaban dando. Next. Ya, eso. No. Sí, voy a requerir el TigerM. Y aquí voy a poner todas las entidades que voy a necesitar. Por eso, yo puedo requerir una entidad que está en otro módulo. Entonces, ahí yo voy a poner todas las entidades. Por ejemplo, si es una factura,
ahí va a estar el cliente, va a estar el producto, entonces todas las entidades que van a necesitar. Y necesito exportar TigerM. O sea, cuando yo le pongo que exporto TigerM, ¿qué estoy diciendo? Que otro módulo puede utilizar las entidades que yo dejo. Entonces, si se dan cuenta, ya ahí sí desaparece el archivo. Yo le tengo que ubicar en las importaciones todas las entidades que yo voy a requerir. Y en las importaciones solamente, en este caso, el TigerM. Si fuese que estuviese haciendo algo adicional como autenticación, también aquí en el export voy a exponer ese módulo de autenticación, ¿no? Para que otra persona pueda utilizarlo y pueda autenticar su controlador. Y ahora podría probar esto. Y ya tengo por lo menos tengo una idea de que hasta ahí vamos bien porque me está devolviendo un arreglo vacío. Y de ahí ya puedo empezar a trabajar ahora sí con los otros servicios. Hasta ahí no sé si tengo una pregunta, pero ahora sí voy a ir con otros métodos. El método de consulta total, simplemente llamamos al repositorio, que es el que estamos inyectando aquí arriba, basándonos en la entidad que vamos a utilizar. Recuerden eso, o sea, que siempre tienen que hacer esa exportación, y la importación es lo más importante para que otros módulos la puedan utilizar. ¿Preguntas también? El de crear es sencillo, simplemente se llama el repositorio para crear el elemento, para crear el objeto a partir del elemento y luego de ese objeto proceder a almacenarlo en la base de datos. Aquí lo que faltaría igual, siempre recomendable, sería de ahí sigamos con el nuevo. Mi planta rompió la alcancía. No es como, es rarito. ¿Quién somos nosotros para criticar? Tú también eres raro. Ahí tendríamos, todos vamos a utilizar simplemente los métodos del repositorio. Aquí, por ejemplo, recomendarle el format by para poder buscar un elemento por cualquiera, por ID, por cédula. En caso de crear, el testeo se divide en dos partes, uno para crear el objeto y otro para almacenarlo en la base de datos. Y aquí me aseguro de que cumpla en este caso con la validación del testeo. El update requiere dos parámetros, que en este caso sería el ID y lo que se envía el DTO. En el DTO no importa que se envíe un solo atributo. Por ejemplo, puede enviarse solamente el nombre del ciudadano o
o la cédula nada más. Ya se va. Aquí me da un código que no estaría tan mal. ¿Cuál sería la idea de esto? Sería en tal caso si es que no hay nada, en tal caso nada actualizado, ¿no? ¿Por qué me lo pasó? Puede ser que haya enviado un ID que no, Ah, claro, enviará un ID que no existe, Pero no existe. no sé. Podría ser. Pero lo que sí aquí está siempre desactualizado esto, aquí es un file. Y ahí. El mismo le debemos hacer igual. Pero eso usted tiene un masterado. ¿Y en qué es? ¿Vale? Usted tiene una maestría. ¿Y de qué es la maestría? ¿O las maestrías? Sí, tengo. Oye, soy. En ¿Qué cargado? Cuenca, que es la de Del teléfono. Este es tecnología, pero no recuerdo el nombre de ese momento. Ya te va. Información, algo así. Y otro Pero en no. España que es de ingeniería de software. De ingeniería de software está encontrado. Está en todo. Bueno, reitero, para recapitular, tenemos en teoría con la idea del repositorio, con el repositorio que nosotros estamos aquí ubicando en el constructor, ya tenemos todo. Realmente no, esto ya si se dan cuenta es mucho más práctico, más sencillo, más rápido. No tienen que, como en el caso del spread, que nos matamos, ¿no? Acá simplemente venimos y con una sola línea podemos crear, consultar un elemento de forma independiente. La actualización, inclusive ahí me agregó una línea más, no sé si funciona, pero la idea es que si algo por ahí no, un elemento trata de actualizar pero no existe, entonces va a devolverlo nuevo. Y para eliminarlo vamos a dejar ahí con un delete, pero obviamente ustedes saben que no es bueno que lo hagan de esa forma. Para la práctica lo voy a cambiar, le voy a decir que hagan algunas cositas igual que siempre. O sea, ya no hagan delete, sino que por ejemplo que ya en vez de esto que tienen que hacer algo parecido a la T de arriba. O sea, ir cambiando simplemente el estado. Para probar esto igual, o sea, lo podemos hacer con el POM para ver si realmente está funcionando lo que agregamos. ¿Y si la es? Eso. Si la es. Una de esas. Ya. Y ahí sí podemos cambiar, por ejemplo, por el post. Ley. Entonces, ya, o sea, si se dan cuenta, ya no tenemos que hacer ningún tipo de validación manual, como lo que hicimos con Spread, sino que automáticamente el Spread Validator, simplemente agregando esos decoradores de Class Validator, ya vamos a tener todo. O sea, ahí está diciendo que necesitamos un objeto, podemos comenzar a crear el objeto en base a lo que nos da el. Vamos a decir que necesita una cédula, ¿no es cierto? Ya, pero ya no dice que la cédula no puede estar vacía, entonces ya comenzamos a agregarle todo lo.
Y ahí poco a poco ya vamos a tener otro mensaje Bueno, y debemos tener un nombre. Hay nombre de proyectos. Sí, le puse así para probar, porque primero le había puesto 30 y me llegué a 30. O sea, para prueba, por eso le puse por uno. Entonces ustedes aquí se van a dar cuenta que simplemente con ubicar con el clave directo en el DTO es suficiente para poder validar. Ya no como lo estábamos haciendo con el ejemplo anterior. Ya vamos a tener también una consulta individual, creo que simplemente ubicando el ID. Ubicando el ID del elemento. Ahí está. ¿Qué más? El update. Que en este caso, reitero, no se olviden de que ya no lo prueban con el pool, sino que lo van a probar con un patch. Entonces, acá sí, por ejemplo, si no quiero la cédula, solamente quiero el nombre, ahí sí. Creo que puedes publicar el ID, me imagino, en la. Ah, ya, aquí falta la guía. Claro, Tengo que irme acá y supongo que ahora es. y sacar el ID. Y ubicarlo por acá arriba. Y ahí sí, voy a tener el elemento actualizado. Pero acá no, como les decía, o sea, automáticamente yo no tuve ya que decir estos elementos opcionales. Simplemente con el hecho de crear el DTO de creación, automáticamente la actualización se va a hacer el mismo atributo. Pero son opcionales. Y el otro es el delete, que solo requiere igual la misma estructura del parche. Y ya está. Devuelve los elementos afectados. Y al consultar acá nuevamente todos los elementos, pues ya no debería haber nada. Entonces, esa es la estructura. No hay, es mucho más práctico, más sencillo. En el momento en que vayamos a crearlo, de ahí nos van a nacer algunas dudas, algunas cosas que se vayan a crear algo. Pero como para empezar, para definir, está bien. ¿Sí? El siguiente ejemplo que vamos a hacer es un poquito más complejo, pero ¿por qué? Porque vamos por lo menos a utilizar ya un .env o alguna cosa para controlar estos valores que no deberían quedar así, como les decía en este módulo, no deberían quedar así, sino que deberíamos de tenerlos en variables entornos. Esas cositas tenemos que ir mejorando y aplicar los otros conceptos. Bueno, preguntas. Que lo sepan, porque no van a tener problema, es que automáticamente cuando crean un proyecto con NES, les crea la carpeta aquí de manera predeterminada. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tienen el proyecto, normalmente lo van a crear en la misma carpeta donde tienen otros proyectos, ustedes tienen una carpeta padre, ¿no? Donde está el archivo. Entonces, ¿qué va a pasar si crean este proyecto adentro de esa carpeta? Va a haber una carpeta aquí dentro de otra carpeta aquí. Y ustedes no se han dado cuenta que sucede cuando hacen eso. Y es que la carpeta aquí, vamos a ver si aquí debe haber sucedido. ¿De qué se da cuenta aquí? Que no hay